El tema de este mensaje es salvados por la fe. Aquí hay una historia, es una historia del Antiguo Testamento, una historia extraordinaria. Siempre las cosas del Señor son extraordinarias porque son de milagros, son de poder, son de testimonio, son de ayuda, son de alegría, son de esperanza. Y eso, hermanos, es maravilloso porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios y ese Espíritu de Dios permite que usted y yo podamos disfrutar la palabra. Y yo le invito a que disfrute la palabra conmigo viendo esa historia. Vamos a ver dos historias. La primera es esta, es una historia del Antiguo Testamento. Es un hombre llamado Naamán, es un hombre que estaba enfermo de lepra, estaba enfermo y en ese entonces no había cura. Estamos hablando alrededor del año 700 antes de Cristo. ¿De dónde vino la lepra? ¿De dónde apareció la lepra? Los egipcios padecían de mucho de la lepra, según la historia. El pueblo de Israel se contagió de la lepra debido a que ellos tenían un trabajo forzado, eran esclavos y vivían mal alimentados. Eso dice la historia. Entonces ellos estaban desnutridos y cuando una persona está desnutrida es más probable que se enferme. Eso lo podemos ver con cualquier médico que usted hable, le va a decir eso. Si usted está desnutrido se va a enfermar más fácilmente. El pueblo de Israel padecía esta situación. Entonces cuando el pueblo de Israel recibe la ley, hay muchas indicaciones. Usted abre su Biblia en el libro de Levíticos, en el capítulo 13, ahí el 13, el 14, comienza a darle una narración acerca de cómo tratar la lepra, cómo manejarla, cómo cuidar la lepra en la familia. Había varias circunstancias que habían que ser cuidadas. Y era muy triste que un día por la mañana, quiero que se imagine un leproso, usted que se enferma de lepra. Quiero que se lo imagine para que podamos apreciar esto un poquito más cercano. Usted se enferma de lepra, es una enfermedad incurable. Usted se levanta en la mañana y dice, tengo una mancha. Y esa mancha, pues creo que está sospechosa. Y la enfermedad de este tiempo es la lepra. Y esa enfermedad está propagándose y parece que hoy yo tengo algo. ¿Cuál era la temática? Tenía que ir con el sacerdote. Podía ser una mancha, podía ser una úlcera, podía ser como una cicatriz, pero con sangre abriéndose. Y por ahí podía comenzar. Y podía aparecer en cualquier parte del cuerpo, desde una parte íntima hasta una parte visible. La cara, el pelo, la cabeza. Entonces, cuando un hombre se levantaba ese día y sospechaba que estaba enfermo, este hombre estaba consciente de que su vida iba a cambiar. ¿Por qué? Porque iba a tener que dejar a su familia, iba a tener que dejar el pueblo y la gente donde vivía. Iba a tener que ir a vivir afuera de la ciudad o afuera del pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de la lepra en la Biblia, vemos que es una enfermedad muy grave, incurable, por cierto. Entonces, esas personas tenían que despedirse de sus hijos, tenían que despedirse de su esposa o de su esposo, tenían que vestir con ropa andrajosa, rota, tenían que caminar descubiertos, no se podían acercar a nadie. Si usted abre su Biblia en el libro de Levíticos, capítulo 13, versículo 45, dice, el leproso en quien hubiera llegado la lepra o apareciera, dice, este deberá llevar vestidos rasgados y su cabeza descubierta y tendrá que ir gritando, inmundo, inmundo. Él tendría que salir por la calle, por donde viviera o por donde habitara, gritando inmundo. Y esto lo iba a hacer todo el tiempo que durara la llaga que tuviera esta persona. Y sería inmundo. Si usted lo puede ver, era una situación crítica estar enfermo de esto. ¿Cómo se contagiaba la lepra? Bueno, la lepra se contagiaba por contacto físico. Si usted tocaba a una persona, podía contagiarse. Si usted hablaba con ella y de repente, a veces cuando hablamos, algunas personas arrojan un poquito de saliva, y esto nos pasa yo creo que a todos. Si usted se para junto al sol y cuando está hablando parece que está aventando chispitas. Bueno, era una manera de contagiarse, recibir una gota. Entonces estos hombres tenían que ir, esto era la ley, tenían que ir gritando, inmundo, inmundo. Hermano, la lepra comparada con el pecado, de hecho en la Biblia encontramos que hay una comparación con el pecado, o se le atribuye a la lepra el pecado, puesto que la lepra estaba ligada al pecado de alguna persona. Eso también aparece en la Biblia, usted lo puede ver, pero no quiero entrar mucho a detalle por ahí, porque lo que le quiero decir que la lepra es una enfermedad degenerativa y quisiera compararla con el pecado. El pecado es, en cierta manera, una enfermedad degenerativa. Cuando un pecado llega a la familia, ¿qué sucede? Cuando el adulterio llega a la familia, ¿qué sucede? ¿No se desbarata la familia? Cuando la lepra llegaba a la familia, se desbarataba la familia. Entonces hay una comparación entre el pecado y la enfermedad de la lepra. Es degenerativa,
va destruyendo la lepra. De hecho, empieza a destruir todos los dedos empiezan a caer. Es una enfermedad, como diríamos, inflamatoria, pero como es degenerativa y este virus ataca los nervios, la persona pierde toda sensibilidad. ¿Cómo ve? Es decir, si se golpea, se acaba el dolor, ya no va a sufrir de dolor. Puede perder un brazo y no sentir dolor. Esa era la lepra, hermanos. ¿Qué hace el pecado? Si usted habla con una persona que le gusta el vino, o el alcohol, o la cerveza, ellos dicen, no, es que yo siento que no es malo esto. Pero con el paso del tiempo, tú vas a ver su cuerpo, su hígado, o algunas otras partes del cuerpo destruidas. Y él dice, es que yo pensé que no era malo. El pecado va aumentando lentamente y va destruyendo lentamente a cualquier persona. La lepra iba aumentando su rudeza, su agresividad, iba lastimando el cuerpo de la persona. Muchas personas perdían su cara. Imagina los pedazos de carne cayendo. Se empieza a caer la piel, se empieza a caer la carne. Por eso, cuando usted va al Antiguo Testamento y encuentra el término trapos de inmundicia, eran porque eran los trapos que se amarraban los leprosos para sostener su piel, su carne, que no se cayera de su cuerpo. Ellos no podían oler nunca más su cuerpo porque los sentidos del olfato se perdían. Entonces era una situación muy grave, muy difícil. Y el pecado también hace eso. Cualquier pecado que entra en nuestras vidas hace lo mismo. Va destruyendo nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestra vida. Y si hablábamos del pecado del orgullo, si hablábamos del pecado de la blasfemia, del maldecir, si hablábamos de cualquier pecado, del chismear, todos los pecados destruyen nuestra vida y afectan nuestra vida. Y aquí nos encontramos a un hombre que se llama Naamán. Es un hombre que es de la región de Siria. Fue un hombre que participó en las grandes hazañas de la conquista. Si usted lee la historia, el pueblo de Israel empezó a pecar. Si usted lee el libro de Isaías, usted ve cuánta destrucción le prometió el Señor a este pueblo, que era su viña preciada, dice el capítulo 5 de Isaías, una viña preciada, pero que se convirtió en una viña silvestre. Entonces, ellos participan trayendo a gran parte de los pueblos juzgados, y dice la historia que ellos trajeron a una niña, no se nos da el nombre, era una niña que le servía a la esposa de Naamán, capítulo 5, versículo 2 de Segunda de Reyes. Dice la palabra que esa niña le dijo, si tú fueras con el profeta, el Señor de donde yo vengo, él te curaría. Y sus oídos como que se abrieron y captó su atención de tal manera que este hombre, este general, aceptó escuchar estas palabras, y dice que rápidamente fue y habló con su rey, el rey de Siria, y le dijo, mira, la sirvienta que tenemos en casa ha dicho que hay un hombre allá que tiene el poder de curarme. Él fue a pedirle que le ayudara para que él pudiera ir a este lugar y poder ser sano. Este hombre recibió, dice la Biblia, que recibió una carta, y dice que llevó consigo, además de esto en el versículo 5, que llevó talentos. Aquí dice que eran 10 talentos de plata, traducido al español serían como 30,000 monedas de plata. Y aclara que llevó oro, 6,000 piezas de oro, y llevó mudas de ropa, y llevó su carga con él. Entonces se fue con su cargamento, se fue con todos sus carros, y se dirigió a buscar a este hombre de Dios. Llega con el rey de Israel y le dice, aquí está una carta, vengo de parte de mi rey. Y este hombre pues se molesta, hermano, y tiembla. Si usted me acompaña en el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mata y da vida para que viniera hasta acá? ¿Soy acaso alguien tan poderoso que puedo curar? El rey no había entendido, el rey de Israel, que este hombre venía buscando al profeta de Dios. El profeta de Dios, cuando escuchó que el rey rasgó sus vestidos, porque este hombre rasgó sus vestidos, el rey de Israel, y se enteró de lo que estaba pasando, dice que fue y habló con él. Él dijo, no te apures, envíalo conmigo, yo lo voy a atender. Pues la historia nos sigue diciendo que Naamán se paró cerca de la puerta de la casa del profeta de Dios, y estando ahí afuera parado, envió a su criado para que le llevara el siguiente mensaje. Le dijo, mira, mi Señor dice que vayas y te sumerjas al río Jordán 7 veces. Pero no salió el profeta de Dios a hablar con él, sino que envió a un criado. ¿Se puede imaginar cómo se sentiría aquel hombre? Un hombre poderoso, un hombre de autoridad, un hombre que decía,
hagan esto, y aquellos iban y mataban o peleaban o hacían cualquier cosa. Y ahora resulta que ven con el profeta de Dios, el profeta de los judíos, y este hombre ni siquiera sale a recibirme. En cambio manda a un criado, a un siervo, y le dice que yo vaya y me sumerja 7 veces al río y que voy a ser sanado. Y él le reclama, dice, nosotros tenemos allá mejores ríos. Hay un río que se llama Habana y otro Farfán. Esos son los mejores ríos que nosotros tenemos. ¿Que él no me podía haber sumergido allá? Ese es su pensamiento de él. Y dice la historia que este hombre se molestó. Pero en el versículo 13 dice que sus criados, estos hombres que le acompañaban, fíjense la manera en que reaccionó. Aquí hay algo interesante. La mente de este general fue cautivada por la posibilidad de ser curado. Él tenía una necesidad, tenía que ser curado. Él estaba en una situación de muerte. Hermano, yo le pregunto, cuando usted ha estado en una situación que sabe que puede morir, ¿usted se preocupa por su vida? El día de hoy muchas personas están preocupadas porque les está saliendo que diabetes, o les está saliendo que artritis, o que cáncer. Esas son las enfermedades del día de hoy. Y están muy preocupados porque saben que se pueden morir, saben que la diabetes puede provocar que su cuerpo se vuelva insensible. Sí saben eso, ¿verdad? También se vuelve insensible el cuerpo, las piernas. Conocí a un hombre hace algunos años en Las Vegas. Por cierto, fuimos ahí nos estuvimos pastoreando un tiempo, y me acuerdo que llegué ahí y le digo, ¿y el pastor que estaba aquí? Es que se fue en pedacitos, me dice su esposa. Y yo dije, ¿cómo? Sí, se fue en pedacitos. Es que primero le cortaron los dedos de los pies, luego le cortaron un poquito más la pierna, y se lo fue llevando hasta que le cortaron las piernas, y después pues ya se murió. Hay enfermedades que están destruyendo el día de hoy al hombre. En aquel entonces también. Pero nosotros entendemos que estamos en las manos de Dios. ¿Usted está en las manos de Dios? ¿Sí? ¿Su cuerpo está en las manos de Dios? Hay decisiones que nosotros tenemos que tomar con mucho cuidado. Este hombre se molestó porque le ofrecieron un río y un mensajero. Y estos criados hablaron con él. Le dijeron así, fíjese lo que dice aquí la palabra: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Está bien sencillo, ¿por qué te molestas? Te está diciendo algo sencillito. Se puede imaginar una persona que le dicen, ya no comas esto porque te hace daño. Y la persona diga, no, pues es que a mí me gusta eso y no puedo dejarlo. Este hombre le estaban pidiendo algo sencillo: ve y sumérgete. ¿Es sencillo? Ve y sumergirse a un río que sabes que después de sumergirte 7 veces vas a quedar sano. ¿No lo harías tú? Sí, yo lo haría, hermano. Yo iría y me sumergiría, no 7, hasta no sé cuántas veces más lo haría, por estar sano, por obediencia, ¿verdad? Sabiendo que viene de la palabra de un hombre de Dios. Y aquí cabe una reflexión, hermanos. Cuando alguien predica la palabra de Dios y le habla a su corazón la palabra, no el que está al frente, ¿qué le está diciendo? ¿Un bien o un mal? Le está diciendo un bien, algo que le va a mejorar su vida. Yo creo que nosotros, en la sabiduría del Señor, podemos atender el mensaje de la palabra hacia nuestras vidas cuando podemos hacerlo con sencillez. Que el Señor dice, cambia esto, pues lo voy a cambiar porque te quiero agradar, Señor. Deja de hacer esto, pues lo voy a hacer, Señor, porque sé que me puede hacer mal. Bueno, ¿el pecado hace daño? Sí. ¿Las enfermedades hacen daño? Sí. Y es progresivo si uno deja que aquello vaya tomando lugar. Dice la Biblia que este hombre hizo lo que se le pidió. Entonces dice, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño. ¿Puede imaginar este momento? Yo quiero imaginarme a este hombre caminando hacia el lugar donde tenía que sumergirse. Y quiero imaginarlo que él estaba ahí todavía dudando. Bueno, me voy a meter. Se sumergió una y salió y se revisó. ¿Se puede imaginar una actitud así? Se sumerge la segunda vez y sale. No, pues yo no veo que pase nada. ¿Usted qué haría? ¿Se iría metiendo lentamente 1, 2 y revisando cada vez que se iba metiendo para ver si pasaba algo? ¿Usted lo haría así? ¿O haría un sumergimiento de 7 veces rápido? 1 y sale 2 y luego 3 y luego lo haría rápido porque usted quiere sanarse rápido, o lo haría lentamente para ver si es cierto que va a pasar algo? ¿Cómo lo haría? Yo sé que hay alguien que diría, yo lo voy a hacer rápido. Yo lo haría rápido, hermanos. Tal vez usted lo haría lentamente, pero aquí lo interesante es que lo pudiéramos hacer, hermanos, porque hay quienes, oyendo el mensaje de salvación para sus vidas, no lo pueden oír. Yo anoche no pude dormir bien, no sé si iba a venir acá, por eso estaba yo preocupado, no sé qué. Y había un sueño repetitivo que me decía así, fíjense lo que me decía. Yo no creo en esas cosas de los sueños, se lo aclaro. Pero el sueño era que yo veía a un grupo de personas que eran sanadas y se iban y no le daban gracias a Dios. Y yo decía, ¿por qué no le dan gracias a Dios? Y ese era el sueño, y me repitió 2, 3 veces. Será por el mensaje, no sé, pero
pero se me repitió varias veces como una grabadora de película, claro, ¿verdad? Y no me dejó dormir. Me levanté y le digo, y ya no dormí muy bien, le digo a mi esposa, porque tuve eso. Pero este hombre se le pidió que sumergiera 7 veces y lo hizo. Y dice la Biblia que él quedó limpio, porque obedeció la recomendación del profeta, del hombre de Dios. Este hombre se curó. Qué bendición, hermanos, tan grande. Bueno, la historia dice que él regresó y le ofreció toda esta cantidad de riqueza que llevaba al profeta de Dios. Y él dijo, no voy a recibir nada, no voy a aceptar nada. Hermano, yo quiero pensar en los que predican la palabra. ¿No ocupan dinero, hermanos, para sus familias? Este hombre no aceptó nada, hermanos. No aceptó nada. En cambio dice este hombre, bueno, como he sido curado, como he sido sanado, yo sé ahora que no hay un Dios como el Dios de esta tierra, el Dios de Israel. Ahora regresaré con unos 2 bultos de tierra, voy a regresar y nunca más ofreceré sacrificio aparte de este Dios. Solamente a este Dios voy a ofrecer sacrificio. Hermano, es una historia bella de un hombre que no es del pueblo de Israel. Es un hombre que no conoce de Dios, solamente había oído de él. No tenía el carácter, no sabía que era un Dios. Usted y yo tenemos más información de Dios porque tenemos la Biblia. En ese entonces no había Biblias, hermanos, como el día de hoy. Lo único que corrían eran papiros, escritos pequeños que ellos podían tener. Pero el día de hoy usted y yo tenemos la palabra de Dios. Lo quiero llevar a la segunda historia. La segunda historia está en el Nuevo Testamento, está en el libro de Lucas, capítulo 17. Abra su Biblia en el versículo 11. Vamos a estar hablando de varios puntos. Ya hablamos de la lepra como enfermedad, como algo crítico, pero que era posible curar si había obediencia. ¿Se ocupa obediencia para recibir bendición, hermano? Sí. ¿Se ocupa obediencia para ver la mano de Dios en nuestra vida? De eso no hay duda. El Señor quiere que le obedezcamos. Dice que el Señor Jesús regresaba a Jerusalén y pasaba entre las regiones de Samaria y Galilea. Y dice que llegó a una pequeña villa o pequeño pueblo y ahí se encontró a 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. ¿Por qué se pararon lejos? Porque ellos no se podían acercar a las personas. Ellos tenían que ir gritando. ¿Cómo tenían que gritar, hermanos? ¿Se acuerdan? Inmundo, aquí va un inmundo, inmundo, aquí va inmundo. ¿Se imaginan? Qué triste, hermano. Qué triste, porque ellos no pueden acercarse a nadie. Imagínense, pasan los años, ya se desfiguró su cara y usted ve a su hijo de lejos. ¿Y qué ve? Qué hermoso, mi hijo ha crecido. Pero él voltea a verte a ti y no te conoce porque ya tus ojos se están colgando, ya no tienes boca, ya no tienes nariz, ya los oídos se te han borrado. Estás irreconocible porque la lepra te ha consumido. Y esos hombres iban gritando, inmundo, inmundo. Y ahí se pararon y le gritaron al Señor. Hermano, las condiciones que tenemos en este cuadro son desesperantes, déjeme decirle. Yo ya le platiqué lo que es la lepra. ¿Qué hace el pecado en la vida del hombre? Dígame, ¿qué pecado no lastima su vida? Dígame, ¿qué pecado no hace que usted se cimbre como persona? Hay vicios en la vida que a veces podemos llegar a tomar. ¿Cuál vicio nos ayuda? Ningún vicio nos ayuda, nos destruye. Todo el pecado es progresivo. El que empieza con una probadita de bebida puede terminar como un borracho en la calle tirado. ¿Sí o no, hermanos? Y eso por hablar de uno solo. La embriaguez. Pero ¿cuál otro puede haber? Pues aquí, hermanos, nos encontramos a estos caballeros gritándole al Señor. ¿Y qué le gritaban? Bueno, ellos tenían la condición desesperante por la enfermedad que estaban padeciendo. A mí lo que más me impactó de esta enfermedad es anestesiante, que la persona no siente. Ese es el punto más fuerte que a mí me impactó en lo personal, que esta enfermedad es anestesiante. ¿Sabe lo que es anestesiante, verdad? Si a usted le pican en la mano, no le duele. Imagínense. El pecado lo está destruyendo y usted dice, a mí no me hace nada. Ya sin dinero, ya con necesidades, con problemas familiares, ya perdiendo la esposa. Me acuerdo, había un varón que conocí allá en cierta ciudad. Este hombre jugaba mucho, apostaba mucho, había perdido la mayoría de sus bienes. Y entre esas cosas que perdió su casa y perdió a su esposa. Y él dice, hermano, yo quiero ser restituido, pero cuando tenía oportunidad se escapaba a los casinos a jugar y no podía salir de ahí. Perdió a sus hijos. ¿Y cómo comenzó? Tal vez con un penny, porque usted va a poner un penny a la máquina y ya empezó. Hasta le regalan los pennies para que usted se siente ya en la maquinita, y cuando se da cuenta ya el vicio lo destruyó. Por eso le digo, ¿qué pecado no lastima nuestras vidas? ¿Qué pecado no lastima nuestras vidas? Si es la mentira y llenamos nuestro entorno de mentiras, tarde o temprano sale la verdad. ¿Y qué pasó?
es muy, muy serio. Estos hombres estaban viviendo un momento difícil, tenían que ir gritando: somos inmundos. Ellos tenían una necesidad, y la necesidad de ser curados. Nosotros como hombres sin Cristo tenemos la necesidad del perdón del Señor. Que el Señor perdone cualquier pecado, cualquier ofensa, nuestra agresividad, nuestra molestia. A veces nos cargamos una molestia encima como humanos, que no queremos ser amorosos con los demás, pero bendito Dios que muchos ya hemos cambiado eso, ¿verdad? Hermano, hay necesidades espirituales. Estos hombres tenían necesidades físicas en su cuerpo. Dice que entonces ellos alzaron la voz y le decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y aquí hay un cuadro hermoso. Ellos a lo lejos parados gritándole: Señor, te necesitamos, somos inmundos. Pero dice que el Señor los vio. Versículo 14. Él volteó y los vio, hermanos. 10 hombres muriendo, desesperados. Yo no sé si ha visto una persona deprimida que sabe que no tiene solución su vida, que está triste, está desalentada, dice: yo no puedo con nada, no hay solución para mi vida. Estos hombres voltearon a ver a Jesús el Salvador, al Maestro y Señor, y el Señor los vio. Ellos gritaron y el Señor los vio. Cualquiera diría: no, pues el Señor rápido podía ir y acercarse y tocarlos y curarlos. Eso es lo que uno pudiera esperar. El capitán sirio, fíjense lo que dijo, es un cuadro interesante. Cuando salió el criado, él dijo: yo esperaba que saliera el profeta de Dios de ahí, de adentro de su casa, viniera, se parara junto a mí, levantara su rostro al cielo, levantara su mano y hiciera algo, y luego pusiera su mano sobre mí para que yo fuera sano. Eso dice la historia. Aquí cualquiera esperaría que el Señor fuera y tocara a los leprosos, pero no podía hacerlo. La ley lo prohibía. Pero sin embargo, ¿él qué les dijo a los enfermos de muerte? ¿Qué les dijo? Fíjense: váyanse y muéstrense al sacerdote, es decir, al sumo sacerdote, que eran los que hacían la inspección. Ellos tenían que desnudar a la persona completamente y revisarlos que no tuvieran nada de lepra, hermanos. Pero ese era el método de valoración. Y aquí, hermanos, les dice: vayan con el sacerdote, vayan. Era obvio pensar que el Señor no los había sanado todavía. Solamente ellos tenían que caminar en obediencia por fe. ¿Sí lo está viendo? ¿Usted lo haría? Está enfermo, vete con el pastor y ve y preséntate allá con él para que vea que ya no estás enfermo. Y tú dices: pero si estoy bien enfermo y voy a ir a verlo, pero si estoy bien enfermo, primero tengo que estar sano, yo estar seguro de que estoy sano para poder ir a verlos. Y el Señor les dice: vayan, muéstrense. Y dice: y aconteció que mientras ellos iban caminando, los puede ver caminando en el monte, porque no podían caminar por donde estaba la ciudad, y de repente uno al otro, mira, y conforme se iban acercando, iban siendo sanados, iban siendo restaurados. ¿Se puede imaginar? Oye, ya no camino chueco, ya se me enderezaron las piernas, ahora sí ya me puedo rascar tal vez, dice uno. Pero se puede imaginar, el Señor los restituyó en el camino al sacerdote. Qué emocionante, hermanos. Es una de las historias más maravillosas que hay de estas historias. Y fue escrita en el tiempo en que los judíos estaban rechazando a Jesús como Señor. No lo podían ver, lo querían ya matar, ya lo perseguían, lo querían apedrear. Pero este momento es crítico, porque el Señor, ¿a quién está sanando? A 10 hombres. Aquí adelante se nos da una información bien interesante, pero vemos la falta de gratitud y la falta de integridad. Fíjense nomás, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿cuántos? Uno de ellos vio que había sido sanado, dice, volvió glorificando a Dios de una manera alta. Él gritaba: gloria a Dios, gloria a Dios, decía él. ¿Por qué? Porque fui sanado. ¿Usted qué haría? ¿Qué sería capaz de hacer por estar sano? Pero usted, ¿qué haría si supiera que va a morir por una enfermedad grave? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Buscaría al mejor doctor? ¿Investigaría? ¿Pagaría? ¿Cuánto pagaría usted? Este hombre, Naamán, traía cargamento de oro para que lo ayudara. Yo creo que lo podíamos ayudar el día de hoy, cualquiera, ¿verdad? Vente, nosotros te ayudamos, ¿verdad? Hermano, ¿usted qué haría? Estos hombres gritaron: Señor, te necesitamos, sánanos, ten misericordia. Hermano, a veces yo creo que tenemos que doblar rodilla y decirle al Señor con el corazón: Señor, perdóname, perdona mi pecado, perdona mi maldad, perdóname porque esta carne no me deja obedecerte, perdóname, ayúdame. Ser sinceros con Dios. Él nos conoce, hermanos, y Él puede ver nuestro corazón. Y usted
se pone de rodillas y le habla al Señor, le dice, perdóname, sáname, ayúdame, ten misericordia, te necesito. Y este hombre dice que fue el único que tuvo el carácter de glorificar al Señor y gritarlo. Y dice que vino delante del Señor Jesús y se postró en el piso con su rostro en la tierra y daba gloria a Dios. Y este hombre era samaritano, dice la Biblia, no era de Israel, no era de la familia del pueblo de Israel. ¿Puede imaginarse que nosotros digamos, yo creo en Dios, y venga uno que no conoce de Dios y tenga esa habilidad de poder humillarse ante el Señor y reciba bendición? Porque nosotros no nos queremos humillar, no queremos ser humildes, no queremos ser sinceros. El Señor bendice, y aquí bendijo a este hombre con sanidad. Y dice el Señor Jesús, versículo 17, respondió Jesús, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? Yo conté 10, dice el Señor, yo conté 10. ¿Y los 9 dónde están? Dice él, no hubo quien volviera, no hubo quien volviera a darle gracias a Dios, sino ¿quién? El extranjero. El extranjero fue el que regresó, no los descendientes de Abraham, los que se sentían, pues, la familia de Dios. Hermanos, la conclusión es más fuerte en el versículo 19, porque no solamente Dios le sanó el cuerpo. ¿Qué hizo? Fíjense lo que dice. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vete, levántate, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que nos salva, hermanos? La fe ¿en quién? En Jesucristo. ¿Sí? Qué historia tan hermosa. Un hombre que diríamos no creyó. Aquí hay muchos factores, porque imagínense, ya pues dices, pues estamos en grupo, somos 10, estamos para morir. Los judíos y los samaritanos no se podían ver, hermanos. Y sin embargo aquí pues ya todos amolados, todos pobres, todos sentenciados a muerte, y aquí ya no hay diferencia. Luego todos desfigurados, pues ¿quién nos va a querer si no nos queremos nosotros? Luego, que vayan, pero pues si yo no soy judío, ¿cómo voy a ir a ver al sacerdote? Hay varios impedimentos, no conocía nada de Dios, entonces era muy difícil que él fuera, pero sin embargo fue con ellos. Imagínense caminar en la esperanza de una palabra que alguien dijo. Yo quiero pensar que ellos sabían que Jesús tenía el poder de sanar. Quiero pensar que ellos sabían que el Señor Jesús ya había sanado a otros. Tal vez estos leprosos ya sabían que Jesús había resucitado a un hombre llamado Lázaro. Entonces dije, pues vamos en su palabra, vamos por fe en lo que Él ha dicho. Y caminar por fe es tener confianza en el Señor. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Si usted se acuerda, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se acuerda, dice el Señor en el Romanos 10:8, me voy a ir al versículo 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La pregunta es, ¿usted ya es salvo? ¿Ya le entregó su vida al Señor? ¿Ha podido creer en el Señor? ¿Ha podido poner su confianza en la palabra del Señor? Yo espero que ya lo haya hecho. Porque todos los que vemos en la historia bíblica se murieron. ¿Pero dónde los vamos a ver? En la eternidad. ¿Por qué? Porque creyeron en el Señor. Este tiempo en esa tierra es muy corto. Máximo, quiero pensar que unos 100 años. Pero la vida en la eternidad, ¿cuánto va a durar? Para siempre. ¿Y qué es lo que espera el Señor que hagamos? Que creamos en Él, que creamos en su palabra, que hagamos su voluntad, que le recibamos en el corazón. No dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la esperanza, hermanos, de la vida eterna que Dios nos ofrece a todos. El Señor murió por todos. Él murió en la cruz, dice que murió por todo el mundo, para que el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Ya tiene vida eterna? Vamos a orar. Señor y Padre, pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda, tu cuidado, Señor, y sobre todo queremos pedir por si hay aquí alguno que no ha creído todavía, que no está dispuesto a caminar en tu palabra, que lo pueda hacer con confianza, porque tu palabra es verdad y nosotros hemos creído y hemos caminado en tu palabra y confiamos que tú, Señor, has tocado nuestras vidas y esperamos que tú también obres. Si hay aquí alguno que no ha tenido esa esperanza plena contigo porque no ha tomado esa decisión, que lo pueda hacer hoy, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Sigue actuando en nuestras vidas, por favor. Te necesitamos, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador.
En el nombre de Jesús, gracias y la honra y la gloria sean a ti, oh Dios. Amén.